Hola de nuevo, buenos días. Como ya lo mencionó Liz, mi nombre es Sergio Matiz y nuevamente los voy a estar acá acompañando en la segunda sesión en cuanto a instrumentos derivados. Y pues bueno, a su introducción. A todos los asistentes de la sesión anterior, muchas gracias por volver y a los nuevos, pues bienvenidos a esta sesión. Bien, ¿qué vamos a ver acá? En esta sesión vamos a ver mucho más de cerca las opciones, los swaps y vamos a dar los principios de valoración, unas pinceladas acerca de esto. Vamos a ver cómo estos instrumentos nos pueden dar unas nociones bastante estrictas acerca de cómo valorar nuestros activos, cómo combinarlos y si nos da tiempo al final, tengo preparado un material para hacer un caso real de una cobertura para que pues empecemos como a, a sentar estos conocimientos, ¿vale? Vale, entonces vamos a empezar con las opciones financieras. ¿Qué son las opciones financieras? Bueno, las opciones financieras, tal como lo dicen, podemos darnos una idea en la cabeza, son evidentemente una opción, se puede decir que es como una toma de decisión en la cual yo voy a tener un activo subyacente, que ya evidentemente hemos visto qué es, y voy a realizar un contrato sobre él, ¿vale? Este contrato que va a tener. Este contrato va a tener eh, mm, ¿cómo decirlo? Un derecho sobre esto, a ejercerlo o a no ejercerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, tenemos un activo, tenemos unas expectativas acerca de este activo subyacente y lo que vamos a hacer es decir, bueno, si en caso de que el mercado va bien y mis expectativas se cumplen, voy a ejercer el contrato. Y si no, no lo ejerzo. Vale, esta es la primera idea que tenemos que tener en la cabeza acerca de una opción. Obviamente esto ya lo vamos a robustecer, pero podemos decir en términos muy generales que esto se trata de una opción, ¿vale? Entonces, en este apartado he escrito un poquito acerca de esto de una forma muy coloquial. Entonces vamos a ver. Dice, una transacción sobre un subyacente. Listo, eso ya lo tenemos. ¿Cuándo? En una fecha futura. Listo. Y con un precio pactado. Perfecto. Hasta ahí creo que no hemos mencionado muchas discrepancias entre esto y en la sesión anterior acerca de lo que dijimos acerca de los futuros y los forwards, ¿verdad? Ahora tenemos una característica bastante especial que es el comprador y esto lo va a estar repitiendo bastantes veces, que es solo el comprador de una opción tiene el derecho, el cual puede ejercer o no. Y el vendedor tiene una obligación. Entonces acá ya vemos a las dos partes y vemos cómo se gesta como este principio de las opciones. Entonces, por un lado, el comprador va a tener evidentemente el derecho, va a decidir sobre el contrato y el vendedor evidentemente tiene una obligación, ¿vale? Entonces, dice, un pequeño porcentaje del valor del activo subyacente necesita ser pagado inicialmente dependiendo de la opción. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Vale? La opción tiene un precio. El precio va a ser evidentemente esto que yo voy a pagar por tener el derecho como comprador. Si yo voy a comprar algo, imaginémonos, no sé, en un supermercado y vamos a tomar un artículo del super. Entonces, al tomarlo, supongamos que tenemos que pagar un precio solo por tomarlo y decidir si nos lo llevamos a casa o no. Más o menos así lo podemos ver de una forma un poco más minimalista lo que está detrás de este contrato, ¿vale? Entonces, vamos a robustecer esta información. ¿Qué elementos hay dentro de la opción? Tenemos tres, digamos, elementos básicos, ¿vale? Y esto es como la jerga que vamos a utilizar de ahora en adelante para ubicarnos en los ejercicios, para ubicarnos pues ya en este mundo eh, con lo que nos vamos a mover. Entonces vamos al primero de ellos. El primero de ellos es el precio de ejercicio o strike. ¿Qué es esto? Eso es un precio determinado por las partes en el contrato de compra y venta. Se vende o se compra a ese precio obligatoriamente. O sea, el precio que yo quiero, tengo el derecho a comprar o tengo el derecho a vender. ¿Sí? Voy a obligar a mi otra parte a comprarme a ese precio o obligar a mi otra parte a comprarme eh, a ese precio, ¿sí? O a venderme o a comprarme. Muy bien. Obligatoriamente a ese precio, pase lo que pase.
¿Listo? Vale. Como segundo elemento tenemos la fecha de vencimiento. Esto es muy importante saberlo. Esta es la fecha en la que yo primero tengo mis expectativas acerca de la subida, bajada del precio del activo subyacente. Esta fecha es la cual también me va a decir o me va a dar información acerca de los mercados. Entonces, por eso es un poco importante. Cuando veamos en una pantalla de mercado de opciones, podemos ver bastantes gamas de fechas de vencimiento y los precios van a depender mucho de estas fechas, porque las expectativas para los 3 meses no son iguales que para 6 o para 5, ¿sí? Entonces, dado eso, los precios pueden fluctuar y las fechas de vencimiento efectivamente son un ítem muy, muy, muy importante para esta clase de instrumentos, ¿vale? Tenemos como un tercer elemento, que es la prima, Entonces, esto es una comisión, es el derecho a comprar, como en el súper, si yo quiero comprar algo, pero tengo que pagar por, ya si me lo quiero llevar, si me sirve o no me sirve, vale. Eso sí, ya lo dejamos como a otra instancia el problema. Pero hay que pagar. Hay que pagar, ¿por qué? Hay que pagar por ese derecho. Entonces, es una comisión que paga el comprador de la opción, comprador entre negrita para que se nos quede muy, muy, muy claro. Se puede entender como el precio de la operación o efectivamente el precio de la opción. Entonces, esto también que nos puede dar como, ¿qué información adicional nos puede dar? Eh, Dados los movimientos en los mercados de opciones, podemos echar un vistazo y de pronto las primas pueden efectivamente variar acorde a la fecha de vencimiento del contrato o también acerca del precio de ejercicio o el precio strike. Entonces, esto como que todos estos tres elementos van muy, muy de la mano y esto es lo que hace que se gesten como las opciones, ¿vale? Listo. Entonces tenemos clases de opciones. Vale. Tenemos dos principales clases de opciones. Tenemos opción call, que es aquí como lo vemos en el carrito. Traté de hacerlo muy visual. Call, y me gusta usar mucho el código de colores, call, vamos a llamarlo a las opciones de compra, ¿vale? Entonces, lo que yo me voy a comprar, ¿sí? Entonces, todo lo que es a call, vamos a decirlo como un derecho a comprar el activo subyacente a un precio fijo en un momento definido del futuro. Fin. Por ahora, quedémonos con esas definiciones, ¿vale? Entonces, por otro lado, tenemos las opciones put. ¿Qué es esto? Si esto es un derecho a comprar, la put va a ser un derecho a vender. Voy a obligar a la otra parte a que me compre a ese precio, ¿vale? Eso es más o menos. Si lo queremos ver de ese modo, que a mí me parece mucho más sencillo, es decir, voy a obligar a alguien a algo. Entonces, en una call voy a obligar a alguien a venderme a un precio y en la put yo voy a obligar a alguien eh, a comprarme a un determinado precio. ¿Listo? ¿En qué más podemos dividir las opciones? También podemos dividirlas en opciones europeas y en opciones americanas, ¿vale? Que son las más usadas. Hay muchos más tipos de opciones. Hay eh, Bermuda, hay opciones exóticas, en fin, hay una gama bastante grande de opciones, pero estas dos digamos que son las referentes o con las que se gestan estos mercados. Entonces, vamos a ver un poco más de cerca. ¿Qué tienen de especial las europeas? Las europeas son posibles ya como comprador de la opción. Recordar, como comprador en una put o en una call, voy a ejercer mi derecho solo, únicamente lo puedo ejercer en el contrato solo en la fecha de vencimiento, solo en el instante de tiempo que yo pacté o que está en el contrato. Antes no se puede, ¿vale? No, solo en esa fecha. Mientras que en las americanas esto sí puede pasar. Aquí puedo ejercer mi contrato en cualquier momento del tiempo. Entonces, si yo veo que el mercado está a mi favor y ejerzo la opción, es válido. Es válido. Si no he llegado al tiempo de expiración o al tiempo límite del contrato, listo, estoy bien y efectivamente es legal realizar la reclamación del activo subyacente o del dinero, ¿vale? Cosa que no puedo hacer
en las europeas. Entonces, estos son como los primeros conocimientos que tenemos que tener en la cabeza para entender las opciones. Vale, entonces vamos a ver un poquitín más de cerca los derechos y obligaciones de las partes, ya que difieren un poquito en cuanto a los flujos que les mostré en la anterior sesión acerca de los futuros. Entonces, vamos a tener igual, tenemos dos partes, el comprador de opciones y el vendedor de opciones. Entonces, tenemos acá a la mitad la cámara de compensación, la cual ya sabemos que va a ser como, va a funcionar como contraparte de cada una de las partes. Y entonces, el comprador, ¿qué derechos y qué obligaciones tiene? Como lo sabemos, el comprador tiene el derecho a solicitar el activo subyacente o también, y esto sí quiero hacer énfasis, para fines muy prácticos, que yo también puedo decir que no me entregues el subyacente, sino simplemente me entregues la diferencia de dinero entre lo pactado y entre lo que se cotiza el activo subyacente, ¿vale? Muchas veces se presenta esto porque no surge la necesidad de tener los activos tal como lo veamos en futuros. Esta dinámica en el mercado de opciones es bastante similar. No necesito tener el activo, simplemente estamos especulando acerca de los precios que pueda tomar dicho activo y respecto a eso hacemos el contrato de la opción. Entonces, por ende, digamos que no se necesita siempre tener el activo. Aquí por fines de que estamos en una clase introductoria, vamos a pensar que efectivamente vamos a recibir el activo, ¿vale? Listo. ¿Y qué obligación tenemos como compradores? Tenemos la obligación a pagar una prima. O sea, vamos a pagar, y yo les dije que va a ser insistente y así va a ser. Tenemos la obligación a pagar una prima y pagamos ¿por qué? Por, digámoslo, por un derecho a ejercer o a no ejercer la opción, ¿sí? Entonces, eso es el precio que yo pago por tener este tipo de privilegio. ¿Qué pasa? Entonces, vamos a seguir acá el flujo. El comprador va a pagar una prima que la va a recibir el vendedor, el cual tiene el derecho a recibirla, o sea que creo que nunca se ha visto un caso en el cual el vendedor no quiera su correspondiente pago. Este recibe la prima y vamos a ver algo un poquitín, digámoslo, especial. ¿Qué pasa acá? El comprador entonces va a pagar su prima, va a depositarla en la cuenta del vendedor, pero el vendedor va a dejar una garantía. Esto va a existir solo por parte del vendedor. El vendedor tiene que dejar ya sea una parte del subyacente o una cantidad de dinero en la cámara de compensación como garantía de la transacción. Esto es digámoslo, un inciso muy importante de estos mercados para entenderlos, porque vemos que el vendedor tiene un poquitín más de obligaciones que el comprador, ¿vale? Entonces, más o menos esta es la dinámica en la que se mueven estos mercados, que si la relacionamos con lo que vimos en la anterior sesión, con la formalización de la cámara de compensación, de las posiciones abiertas y demás, pues ya nos hacemos una idea ya más grande de cómo funcionan estos instrumentos. Bueno, ahora vamos a ver de qué depende esto. Entonces, efectivamente, sí, como lo he dicho anteriormente, eh, depende de los movimientos de precios a lo largo del periodo entre la emisión o la construcción de mi contrato y la fecha en la que yo o lo ejecuto, si es el caso de una americana que lo ejecuto antes de la fecha de expiración, o si es una europea, en la fecha de expiración como tal. Esta es la vida que tiene mi contrato de opciones. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Entonces, pueden servir como una herramienta para mitigar riesgos. Al igual que los futuros, yo puedo hacer una posición contraria en call o en put, dependiendo de la posición que quiera, y pues cubrirme de ciertos riesgos de movimientos en los precios. Eh, Al igual que los futuros, también poseen estas características de apalancamiento que, ojo, esto lo podemos traducir como de un día a otro me puedo hacer muy rico, o de un día a otro me puedo hacer muy pobre. ¿Por qué? Ah, estos contratos de opciones, al igual que los de futuros, cuando se trata de los activos subyacentes adscritos al contrato, pueden ser cantidades bastante grandes. Entonces, podemos ver
en casos de los mercados actuales. Podemos ver, por ejemplo, que una acción de Telefónica, un contrato, una opción sobre esto, se pueda cotizar a determinado, con determinado strike y a determinado plazo, digamos que a 1,67 €, ¿vale? Pero cada contrato de opción va a ser por 100 acciones. Entonces, mm, el precio de la opción va a ser de 167 €, que eso va a ser la prima, ¿sí? Entonces, o puedo ganar un montón de dinero con esto si me va bien, o puedo perder un montón de dinero si me va mal y no ejecuto la opción. Entonces, hay que tener un poquitín de cuidado con este término apalancamiento y de cómo lo aplicamos. Por otro lado, también es un instrumento altamente, como ya lo he dicho, utilizado por especuladores, ya que estos personajes son los que otorgan liquidez al mercado y simplemente a base de sus expectativas se determinan los precios de ejercicio. Ellos no suelen hacer la valoración de los activos ni suelen utilizar estas herramientas para cubrir riesgos, sino simplemente para ganar las diferencias o ganar en cuanto a los movimientos de los precios, lo cual evidentemente, como acá lo pongo muy resaltado, significa un riesgo. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver un poquito más gráficamente cómo funcionan las opciones. Perfecto, entonces vamos a empezar con una opción call desde la posición de compra. Entonces, vale, vamos a empezar acá, utilicé la misma gama de colores, vamos a ponernos en orden. Entonces, ¿qué tengo por este lado? En este eje de las Yes tengo los beneficios. Voy a pintar acá los beneficios. Aquí, en esta línea de acá, en la horizontal, en el eje de las X, voy a decir que el precio del subyacente, la evolución del precio, ¿sí? Empezando desde el cero hasta lo que pueda llegar a cotizarse mi activo subyacente, ¿vale? Cuando yo compro, entonces, ¿qué pasa? Yo que pago una prima, ¿cierto? Y que tenemos un precio de ejercicio, ¿vale? Todavía no nos fijemos en esto, vamos a por ahora mirar solo este rectángulo. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, si mi precio de ejercicio es este y mi activo tiene un valor inferior a este, ¿qué pasa? Pierdo dinero, ¿cierto? Y no voy a ejercer la call. O sea, no, porque no voy a comprar algo más caro de lo que en verdad lo puedo conseguir por acá, ¿sí? Entonces pierdo la prima. Esa es mi pérdida, ¿sí? ¿Qué pasa después? Si aumenta ligeramente el precio del activo subyacente un poquitín más de mi precio de ejercicio o de mi strike, muchos dirán, no, pero pues no ejerzo. Puede ejercer, pero tendré algo de pérdidas. Eh, Perdóname, Marco Antonio, vamos a ver tu pregunta. A ver, ¿cómo puedo ver acá la pregunta? Aquí. Eh, vale. La entidad que se puede constituir, Marco Antonio, buenos días, perdóname primero que todo. Eh, Esta entidad se da en el mercado de opciones y derivados de cada país. Aquí es con la bolsa de futuros y opciones. En Perú no la tengo muy clara cuál puede ser, pero va muy unida o a tu correspondiente superintendencia de valores y a la bolsa de valores peruana. Y esto es como los entes que organizan estos mercados. Perfecto, entonces vamos a seguir, perdón, con los demás asistentes. Entonces, ¿qué pasa si mi precio strike es un poquito, perdón, si mi subyacente es un poco más alto que el precio strike? Voy a perder, pero es que no va a perder tanto, ¿vale? Se va a ver compensado un poco la pérdida, por decir. Y ahora sí nos vamos a fijar acá en este elemento, en el último elemento del eje de las X. ¿Qué va a ser? El strike más mi prima, más lo que pagué. Si esto, más esto, eh, es, o sea, es mi punto referente, es mi punto de equilibrio para este ejercicio, entonces todo lo que tendrá por encima de él va a ser mis ganancias. Vamos a ponernos, por ejemplo, vamos a pararnos acá. Si este es el precio del subyacente, entonces, ¿qué voy a hacer?
voy a eh, ejecutar la opción, voy a comprar a este precio, lo compro y si se cotiza este precio, pues simplemente lo voy a vender a este precio. Me voy al mercado spot, me voy al mercado de contado y lo vendo y estas van a ser mis ganancias, ¿vale? Entonces, la prima es, recordar, es lo que va a pagar por la opción, ¿sí? El strike es mi precio de ejercicio y si esto, la suma de estos dos me logra una posición, digámoslo, interesante, que se pueda dar de que el precio del subyacente esté por arriba, voy a tener una muy buen margen como comprador de esta opción call. Aquí abajito anoté a modo de payoff cuál es el beneficio de esta operación. Entonces lo que me va a reportar utilidad va a ser la diferencia entre lo que se cotice el activo subyacente en este momento del tiempo, en el plazo, menos el precio de ejercicio o el strike. Esta diferencia va a ser entonces el beneficio que yo voy a recibir, ¿vale? Aquí en este asterisco vemos que el precio, siempre y cuando el precio en el que se cotice la opción, la acción, perdón, o el subyacente, en ese instante de tiempo sea mayor al precio de ejercicio, ¿vale? Bien, ahora me voy a colocar en el lado contrario. ¿Qué pasa si yo vendo una call? Entiendo que en el principio esto sea un poco confuso, pero ya más adelante con los ejemplos y eso, les prometo que vamos a entender mucho mejor esto. Vale, entonces vámonos por el otro lado. Entonces, venta. ¿Qué pasa cuando yo vendo una call? Si yo vendo algo en este mundo de las opciones, recuerden que yo soy el que está contra las cuerdas. Yo soy el que estoy obligado. Entonces, si aquí, compremos, si aquí el comprador no no ejercía la opción, entonces yo voy a ganar si vendo. Observen, ¿sí? Porque es algo que a mí ya me dieron y yo no voy a tener que entregar nada porque pues no me van a ejercer la opción porque la acción o el precio del activo subyacente va a estar por debajo a lo que se pactó. Si esto pasa, todo va a estar bien para mí, todo va a ser color de rosa. Pero ahora vamos a ver ya cuando cambia esto. Aquí, al contrario de lo que pasaba en la compra, vamos a ver que mientras más me va acercando al precio de ejercicio y le sumo lo que me pagaron por la opción, eh, tengo pérdidas. No va a perder tanto, no voy a ganar tanto, pero igual ya comienzo a tener algo de pérdidas porque igual ya me toca entregar el activo subyacente o una porción de dinero equivalente a. Entonces, aquí sí me van a ejercer, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Aquí, al igual que en el caso anterior, al sumar estos dos, tengo un punto cero, un punto como de equilibrio, por decirlo así. Y a partir de este punto, a medida de que el precio del subyacente vaya subiendo, se vaya elevando, ¿qué va a pasar? Me van a ejercer, o sea, voy a tener que entregar y voy a perder porque en el mercado se cotiza, no sé, vamos a ponerle algo de número a esto, si aquí yo pacté a 5 y aquí está 10, entonces, ¿qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo la oportunidad de vender algo a 10 porque lo tengo que vender a 5, ¿sí? Entonces es como esa obligación, ya cuando el activo subyacente, su precio es sube bastante, ya es lo que me reportan mucho más pérdidas a lo largo de mi operación. Al igual que en la anterior, ¿cuál es el beneficio de la operación? Sencillamente es la prima, lo que me dan por la opción o el precio de la opción si lo quieren ver así, siempre y cuando el precio del subyacente sea menor acá, o sea, al precio de ejercicio, ¿vale? Sigamos. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos entonces las opciones put o las opciones se puede decir como la opción de venta. Suena un poco enredado, pero sí, voy a comprar una opción de venta. Entonces, si lo queremos ver de una forma un poco más amigable, puedo decir que compro el derecho a obligar a alguien a comprarme
a un precio, al precio que elijamos, pero lo obligo. Entonces, acuérdense todos y todas, que cuando compremos tenemos la sartén por el mango, ¿vale? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, como vemos, esto es en el sentido contrario a las opciones call. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver un poco más de cerca. ¿Qué tengo que pagar? Una prima, ¿no? Entonces la prima va a estar acá. Tengo que pagar algo, efectivamente. Pero ahora, como yo eh, voy a obligar a alguien a que me venda, entonces a mí qué me conviene? Me conviene que el precio baje. Si el precio va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, yo automáticamente comienzo a tener ganancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces estoy obligando a mi contraparte a eh, venderme muy barato. ¿Sí? Y como lo vimos en la sesión anterior, esto me ayuda mucho para cubrir riesgos. Digamos que las presiones put suelen ser muy utilizadas en coberturas. Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué tenemos aquí? Entonces vamos a formalizar un poquitín más el cuadro. Al, al elevarse el precio del subyacente, entonces no vamos a ejercer, vamos a quedarnos quietos, vamos a perder la prima. Sí, al igual que en la diapositiva anterior, aquí no vamos a ejercer, vamos a tener unas pérdidas. ¿Hasta cuándo? Hasta después de que el precio del subyacente supere el precio pactado o el precio strike más la prima que pagué. Entonces aquí, digamos que es mi zona de ganancias. Aquí, al contrario, entonces, ¿cuál va a ser mi beneficio? Mi beneficio va a ser eh, la diferencia entre lo que es el precio de ejercicio aquí menos lo que se cotice el subyacente. Entonces, eso por un lado son como los principios básicos de la PUT, ¿vale? Igual ya más adelante con un ejemplo vamos a ver un poquitín más de cerca, digamos, estas nociones, ¿no? Para que se nos queden un poco más en mente. Listo. Ahora vamos a ver la venta de una put o la venta de una opción de venta. Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginemos todo lo contrario siempre, ¿no? Entonces, las ventas, ¿qué me va a ganar en las ventas? En las ventas siempre me va a ganar, ¿qué? La prima. Que la prima va a ser, entonces, eh, lo que ellos me van a pagar y lo que yo me voy a ganar siempre y cuando no me ejerzan la opción. Entonces acá estoy seguro, estoy a salvo, estoy ganando siempre y cuando el precio del subyacente esté por arriba del strike o del precio pactado, y ya cuando llegue este punto de equilibrio entre el strike más la prima, puff, ya me van a ejercer y evidentemente voy a perder, ¿vale? Entonces vamos a recordar un poco. Entonces, acordémonos todos que tengo el derecho a, en una put, a vender un activo subyacente a un precio fijo en un momento definido del futuro, ¿vale? Listo. Y finalmente, ¿yo puedo combinar esto? Claro que sí. Yo puedo, ¿por qué no pensar en comprar un número de calls y un número de puts? ¿Sí? No tienen que ser iguales, pero en el caso de que sean iguales, si compro un 1 a 1, ¿qué pasa? Tengo el siguiente diagrama, la siguiente ilustración, en el cual, como pueden observar, eh, lo que me gano es lo mismo que pierdo en caso de que el subyacente se ubique en esta área. Aquí lo que me pueda generar algo de ganancia eh, se resta, por decirlo así, o se cancela con lo que vaya a perder en caso de tomar la posición contraria. Y igual, mis ganancias también pueden verse anuladas por la posición contraria, que es en este caso es la compra de una put. Entonces, si yo compro una call y compro una put, tengo que un juego de suma cero.
O sea, no tenemos un beneficio, simplemente no estamos prácticamente que haciendo nada, pero esto lo quise enseñar porque más adelante cuando veamos los activos sintéticos o la creación de estos, vamos a recordarlo un poquitín más, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un ejercicio así para refrescar estos conocimientos. Entonces acá expuse la siguiente situación. Supongamos que nosotros somos un grupo de inversores y vemos en la pantalla del mercado del Dow Jones que la acción de Exxon, de la petrolera, se cotiza a $20 por acción, vamos a suponerlo. Y nosotros que somos un grupo de inversores así muy estudiosos, haciendo estos estudios de valoración y recibiendo noticias privilegiadas de que la empresa ha encontrado pozos fructíferos para sus operaciones, entre otras cosas, y que por ende vamos a ver que, o esperamos que la empresa se fortalezca, vamos a hacer un flujo de expectativas de que dentro de un mes la acción pueda cotizar por encima de los 22 euros, se me fue, perdón, son dólares, una rata, eh, pero lo podemos igual suponer. Así que, ¿qué vamos a hacer? Nos dirigimos al mercado de opciones a comprar una call sobre estas acciones y esto que tenemos en este contrato. Tenemos el derecho a comprar acciones de la compañía dentro de un mes, que coincide con la fecha de expiración y con la fecha en la cual nosotros estamos como haciendo nuestros estudios. Y supongamos que vamos a poner un precio de ejercicio de $21 a cambio del pago de una prima de $1 por acción. Entonces, aquí tenemos el total de pago o, o- o- o lo que tiene que fluctuar el activo subyacente, que en este caso va a ser la acción, tiene que pasar los $22 para generarme o reportarme unas ganancias. Entonces acá dejé como una pregunta y acá acotamos algo. Primero, ¿qué ocurrirá entonces dentro de un mes? Obviamente no lo sabemos, pueden pasar muchas cosas, puede que nuestros estudios no hayan sido tan buenos y que nuestras noticias no sean como tan firmes, entonces vamos a ver qué pasa. Aquí hice un cuadrito, una tabla un poco acotando como los posibles escenarios en los cuales se podía eh, establecer el precio de la acción. Entonces, vamos a ubicarnos acá en la primera fila. Aquí vamos a suponer que el precio de la acción de Exxon se cotiza a $19,5. Aquí nosotros hicimos un precio de ejercicio de 21 más una prima de 1. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ejercemos o no ejercemos? Pues no ejercemos. ¿Por qué? Porque si yo ejerciera, tendría que eh, comprar a $21 cuando se cotiza a 19, entonces digamos que perdería cerca de 1,5 más o menos. Entonces prefiero perder 1 que 1,5 dólares, ¿no? Sí, eso creo que todo lo vemos. Ahora, ¿qué pasa si está a 20? Me acerco. ¿Ejerzo o no ejerzo? No, tampoco ejerzo. Sigo perdiendo la prima. Sigo perdiendo. Vamos al 21. Ya casi. Ya casi llegamos. ¿Ejerzo o no ejerzo? Ah, pues me da igual. No vamos a ejercer, ¿vale? Nos quedamos así con la pérdida de $1 por acción. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Que es más o menos lo que les decía que era la franja amarilla de las opciones de compra de las call. O sea, este 21,5 para ubicarnos un poquitín mejor va a ser esto. Va a ser esto, ¿vale? Tengamos ese 21,5 por acá, va a ser, digamos que acá. Entonces, ¿voy a ganar? Sí. ¿No me alcanza para cubrir lo que pagué por la prima? No me alcanza, pero al menos eso es mejor que perder $1 por cada acción de Exxon que yo vaya a comprar. Listo, seguimos. Aquí, listo. ¿Qué pasa cuando tenemos una cotización del subyacente a $21,5? Entonces, ejerzo, pero con pérdidas. Listo. Con 22. Vamos a mirar. Sí ejerzo.
y me encuentro en ese punto de equilibrio, en ese punto donde no pierdo ni gano nada. O sea, me salvé. Pero ya cuando aumente a partir del 22 y se cruce este umbral, ya mi operación va a comenzar a, ¿qué? A generar ganancias. Entonces, dicho esto, ya podemos ver un poco cómo funcionan estos mercados o estos instrumentos. Funcionan de esta forma. Entonces, como sabemos, como vemos en el ejemplo, funcionan a base de expectativas, funcionan a base como de eh, creencias, funcionan a base de, de, de los mismos fundamentos que vimos en la sesión pasada, con los tres actores principales: coberturistas, arbitrajistas y especuladores, ¿vale? Listo. Entonces aquí también alisté una pequeña tabla donde se resumen como lo que he dicho anteriormente con las gráficas. Entonces acá tengo una serie de activos que son todas las posiciones y las dos clases de opciones. Tengo qué pasa cuando el precio del subyacente es menor al precio pactado y qué pasa en caso contrario cuando el precio del subyacente es mayor al precio pactado. Entonces, en una compra de una call, ¿qué pasa? No ejerzo siempre y cuando el precio del subyacente sea menor al precio de ejercicio del precio pactado, no voy a ejercer. Caso contrario, ejerzo y ¿cuál es mi ganancia? ¿Cuál es el patrón de pagos? La diferencia entre lo que se esté cotizando y el precio bajo el cual se pactó en el contrato, o el precio de ejercicio, si lo queremos llamar así, el strike, pues. Listo, caso contrario, tengo la venta de una call. Acuérdate, ¿qué es lo que me conviene? La prima. Pero aquí, como podemos ver, no sé si ustedes ya lo vieron, eh, si no me voy a adelantar un poco, aquí no hay beneficios ni en la venta de call ni en la venta de put. Y dirán, ¿pero por qué? Porque es algo que yo recibo siempre. O sea, la prima es algo que yo recibo en el primer instante de tiempo, o sea, en la adquisición o en la realización del contrato. Entonces, es un flujo de caja o es un flujo de efectivo que yo ya recibí. Y por tanto, sin importar esto o esta situación, ya tengo desde el principio. Entonces, por eso no voy a hacer no se suele hacer un patrón de pagos eh, con respecto a la prima, ¿vale? O respecto al precio de la opción. Entonces, ¿qué pasa si yo vendo una call y el precio del subyacente es menor al precio de ejercicio? Entonces, cero, no van a recibir nada, no van a ejercer, todo está muy tranquilo. ¿Y qué pasa en caso contrario? Van a ejercer. ¿Y cuáles van a ser mis pérdidas? Mis pérdidas entonces van a ser en negativo esta diferencia, o si lo quiero ver, va a ser el precio de ejercicio, el strike, menos donde esté ubicado el precio del subyacente. Esta diferencia de precios entonces va a ser mi pérdida, ¿vale? Porque aquí en este caso, entonces, ST al ser mayor que el precio strike, obviamente me va a reportar un número negativo. Y eso es este patrón de pagos, es lo que me quiere decir. Vamos a ver entonces qué pasa cuando yo compro una put. Compro una put, acuérdense que es lo contrario. Entonces, yo forzo a mi contraparte a venderme barato, entonces me conviene que esto sea de esta forma. Entonces, a ver, aquí está el mouse. Entonces, ¿cuál va a ser mi patrón de pagos o mi payoff, mi beneficio? Va a ser la diferencia entre el precio de ejercicio y ST, o el precio del subyacente ubicado en esa parte del tiempo, siempre y cuando, miremos el recuadro, ST sea menor acá o al precio de ejercicio. En caso contrario, no voy a ejercer y no voy a perder esencialmente lo pactado por la prima, ¿vale? O por la compra de la opción. Aquí entonces en contraparte, en la venta de la put, vamos a generar unos ingresos o unos pagos negativos en caso de que se presente esta situación. Entonces, ¿a qué van a corresponder? Van a corresponder evidentemente a eh, la diferencia entre el precio del subyacente en ese instante de tiempo y el correspondiente precio pactado
en negativo. Entonces esto va a ser la diferencia en cuanto a los pagos de estas distintas opciones, para que nos demos como cuenta de, de cómo funcionan un poco y de qué provecho puedo sacar en cuanto a estos derivados, ¿vale? Listo. Entonces vamos por otro lado a ver los swaps. Los swaps, bueno, son unos instrumentos derivados muy interesantes, son bastante complejos. Mm, Estos, al contrario, no poseen estrictamente un patrón de pagos como en el caso de las opciones, de los futuros o de los contratos forward o a plazo, sino que sencillamente esto va a ser una operación más allá de un instrumento como tal, ¿vale? Entonces, vamos a formalizar esta idea. ¿Qué es un swap? Eh, esto es un instrumento financiero a modo operativo, ya como lo mencioné, de un contrato de intercambio o permuta. Entonces yo voy a cambiar o intercambiar unos flujos de caja futuros que yo voy a tener. Unas obligaciones es lo que yo voy a intercambiar con otra empresa o con un intermediario financiero, ¿vale? Entonces eso es lo que más o menos a primer acercamiento del swap, eso es lo que me quiere decir. ¿Qué pasa? ¿Qué encuentro acá de raro, de interesante? O sea, como se suele decir, bueno, ¿y cuál es el truco? El truco es que acá tenemos una variable aleatoria, de la cual van a depender estos flujos. Normalmente podemos encontrar en los swaps, podemos encontrar que esta variable aleatoria puede ser, por ejemplo, una tasa de interés, un tipo de interés, puede ser el cambio de una divisa. Entonces son cosas que fluctúan todos los días, que no sabemos en qué escala van a aumentar o van a disminuir. Entonces, esto es como lo interesante de estos instrumentos. Esos instrumentos, al contrario de los demás que hemos visto hasta ahora, no se negocian en ningún mercado. Estos contratos son hechos a la medida. Por tanto, se puede inferir que los swaps efectivamente son instrumentos eh, derivados, pero de forma OTC, over the counter. Entonces no están sujetos a ningún mercado, no hay ningún, digámoslo, mercado como tal de contratos de swaps, no los hay, pero ya veremos un poco más cómo funcionan estos. También, ¿qué otras cosas deben tener estos contratos? No es solo decir, vamos a intercambiar flujos y vamos a depender de cierta variable, sino que también vamos a ver eh, cuántos montos. Alonso. Hola Alonso, ¿qué tal? Gracias por preguntar. Los swaps, bueno, regulados, bueno, podemos decir que esto es muy osado decirlo, pero bueno, voy a tomarme el atrevimiento. Digamos que se regulan solos. ¿Por qué? Porque yo no intercambio, a la larga, yo no intercambio dinero, yo intercambio obligaciones. Entonces, sí va a haber un riesgo de contraparte, pero en la mitad de esos acuerdos siempre hay una entidad financiera que respalda. Entonces, dado que hay una entidad financiera, digamos que ahí es donde entra la regulación. Entonces, ahí podemos decir que ellos mismos están regulados precisamente por la misma estructura, si lo podemos ver de esa forma, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a estipular en este contrato? En este contrato, entonces voy a estipular los montos, las fechas de pago y las formas de calcularlos. ¿Ah? Bajo qué variable voy a efectuar el contrato y cómo voy a liquidar mediante los movimientos que pueda tomar esta variable aleatoria. Listo. También me ofrecen una particularidad de estos instrumentos, y es que es posible pagar estas obligaciones o retener los flujos en caso de que pueda hacer un swap sobre unos pagos futuros en moneda local, o también incluso lo puedo hacer en moneda extranjera, ¿vale? Listo. Veamos más de fondo las características de los swaps. Entonces, la primera de ellas es que tengo un cumplimiento futuro, al igual que en todas nuestras sesiones anteriores hemos visto que todos los contratos efectivamente son a futuro, que se realizan en un instante inicial, pero que los pagos de los mismos o los flujos de caja o de obligaciones en este caso van a ser en el futuro. ¿Qué otra cosa tienen de interesante?
Vladimir, ¿serio? ¿Siempre se van a encontrar dos contrapartes para intercambiar un swap? Sí, Vladimir, sí, tienes toda la razón. Es cierto. Para estos derivados siempre tengo que hacer una contraparte. Por eso no hay mercado para estos. Mm, yo necesito contactar a otra parte o mediante un banco contactar a otra parte y hacer el swap como a la medida. Por eso son over the counter y no hay un mercado como tal de contratos swap que yo pueda negociar. Como tal, eso no existe porque son contratos o instrumentos derivados muy, muy especiales. Entonces, generalizar a partir de ellos es un poco complicado, pero tienes razón tu pregunta. Vale, esto acá lo quitamos, listo. ¿Qué más puedo sacar de provecho de los swaps? Con los swaps puedo cubrir los movimientos adversos de las tasas de interés y de los precios, ya que puedo, al intercambiar esto, puede que mi contraparte tenga mejores tasas de interés en cierto banco y yo pueda endeudarme a través de esa contraparte y así de pronto cubrir un poco la volatilidad en cuanto a las tasas de interés o en cuanto a los precios de los subyacentes de los activos. ¿Qué otra cosa hay de interesante? No un intercambio real de fondos, tal como lo he dicho, o sea, las empresas o las partes nunca se intercambian dinero. Alonso, hola Sergio, he visto que ofrecen, perdóname, voy a responder la pregunta de Alonso, perdóname un momento, a ver. Hola Sergio, he visto que ofrecen operar futuros en plataformas NinjaTrader por intermedio de un broker no banco. ¿Es lo que estamos viendo? Efectivamente, Alonso, em, estos instrumentos, las opciones o los futuros, mm, normalmente se hacen a través de traders. Tú como digamos, como persona natural no puedes acceder a estos mercados ya que necesitas unas garantías. No sé si te acuerdas en la sesión anterior cuando vimos em, la mecánica de los mercados, que habían dos contrapartes y al emitir estas órdenes a la Cámara de Compensación eh, habían que cumplir unas garantías. Hay que dejar un dinero como garante y hay que tener una serie de obligaciones que los mercados exigen a sus operantes. Entonces no cualquiera puede llegar a operar en estos mercados ya que necesitas fondos para apalancarte, para la liquidación diaria. Entonces digamos que no cualquiera puede hacerse cargo de esto. Um, a ver, ¿qué más nos preguntas? Sergio, ¿estos contratos son para cubrir riesgos en proyectos o inversiones de altos riesgos? Una de las partes se puede vender a comprar estos swaps en mercados. Vale, sí, efectivamente, los swaps son muy, muy utilizados cuando tú tienes proyectos a gran escala. Normalmente tú puedes utilizar estos instrumentos cuando, por ejemplo, a ver, pensemos en un ejemplo rápido. Si tú tienes un proyecto y necesitas endeudarte a una tasa de interés en otro país, puede que te sea mucho más provechoso acceder a esta tasa de interés o a este tipo de interés intercambiando los flujos con alguien que también esté interesado en tu país en hacer digámoslo, un contrato, una adquisición de un préstamo, en vez de intercambiar las monedas, por decirlo así. Entonces, son cosas muy especiales, son cosas muy puntuales, pero efectivamente yo puedo hacerlo, o la finalidad de los swaps, al ser contratos tan a la medida, efectivamente es cubrir los riesgos inherentes a los proyectos y mucho más a gran escala. Vale. Entonces, y sí, como lo he dicho antes, entonces no hay un intercambio real de fondos, pero sí de obligaciones. O sea, las partes están comprometidas, obligadas por ley, por todo, a cumplir las obligaciones normalmente eso se hace en países distintos. Entonces, supongamos que yo estoy en Colombia y voy a hacer un proyecto al Ecuador, entonces yo tengo que pagar en Colombia las obligaciones con las que una empresa ecuatoriana viene a Colombia a pedir prestado o tiene sus capitales. Entonces, finalmente, yo nunca le estoy dando a la empresa ecuatoriana, pero yo me estoy haciendo cargo de sus obligaciones en Colombia, si se le puede ver de alguna manera. Por otro lado, ¿qué otra ventaja hay? Puedo gestionar activamente las deudas
haciendo, digámosle, esquivando los costes de transacción, los costes fiscales. Transacción, ¿por qué? Porque evidentemente no hay un flujo de dinero, o sea, no tengo que transportar o desplazar dineros de un país a otro y esto me quita costes de transacción, me quita costes fiscales, ya que entrada de capitales exige obviamente un coste fiscal también, e incluso legales. eh, por operativas de pronto yo no puedo hacer una inversión en algún país y mediante un swap quizás se pueda lograr de una forma mucho más fácil. Lo difícil acá es encontrar la contraparte. Eso, digamos, es la parte más compleja de un swap. Ya vamos a ver un ejemplo para que más o menos lo tengamos muy asentado. Entonces acá yo les he puesto un ejemplo muy de juguete, pero que nos va a permitir encontrar las mejores ideas para esto. Tenemos dos empresas, empresa A y empresa B. Supongamos que están en dos países imaginarios distintos. ¿Qué pasa con la empresa A? La empresa A dice, bueno, las tasas de intereses van a bajar, y la empresa B piensa todo lo contrario. Las expectativas es que las tasas de interés van a subir. Entonces, ¿qué pasa? Mm, vamos a hacer vamos a ir al banco, nuestro banco local. A va a su banco local, B va a su banco local, y los bancos le dicen, A le dice, su banco le dice, vale, yo te voy a prestar a una tasa de interés fija al 7% anual, o te ofrezco la opción de, te presto a la tasa Euribor más el 1%. ¿Listo? Y a B le dice, vale, yo te puedo prestar a la Euribor más el 8%, más el 0,8%, o te presto a la tasa de interés fija al 8% anual. Dado, ojo, pilas acá, aquí ya se pone interesante la operación, que como A, ¿qué piensa? A piensa que las tasas de interés van a bajar. Entonces, dice, vale, aquí, a mí me sirve pagar el Euribor, eh, ya que yo pienso que van a bajar, pero más el 1 es mucho. A mí me gustaría tener el 0,8 que tiene B. Entonces, y si B piensa que van a subir, entonces no va a querer la tasa variable, va a querer la tasa fija, pero no al 8 sino al 7 que tiene A. Entonces van a intercambiar. Entonces A va a financiar al 7% fijo y B al Euribor a 8. ¿Qué van a hacer? Van a ir al mercado de swaps o en este, eh, digámoslo, mundo. Este mercado va a ser, o sea, se va a hacer cargo una entidad financiera. Normalmente yo he visto a mi modo a mi practicidad, he visto que el Citibank normalmente es muy conocido por hacer estas prácticas de swaps. Entonces van a una entidad financiera. Yo puse acá un mercado como por decir que se acercan a un lugar físico a hacer una transacción. Y entonces A le va a entregar esta obligación a B. Y B le va a entregar esta obligación a A. Finalmente, ¿qué resulta pasando? A va a pagar el Euribor al 0,8 al banco de B, y ¿qué va a pasar? Y B va a pagar el 7% fijo al banco de A. O sea, van a intercambiar las tasas de interés, ¿sí? Porque dado el banco o dado el país, encontraron tasas más interesantes fuera que dentro. Entonces, esto es un ejemplo muy práctico, muy de juguete para entender la dinámica de los swaps. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero igual vamos a correr un poquito para alcanzar a hacer los ejercicios que les tengo preparados. Entonces vamos a ver la creación de activos sintéticos. Bueno, esto es una de mis partes favoritas de los derivados. ¿Por qué? Porque yo puedo combinar opciones, puedo combinar subyacentes, bonos, entre otras cosas, bajo los cuales puedo acceder a patrones de pagos muy variados y muy interesantes que efectivamente me permitan cubrirme de riesgos, que es como la razón por la que muchos de ustedes están acá. Entonces, ¿también para qué me sirve? mm, nos sirven para establecer estrategias de negociación en el futuro, ya que como vemos y tenemos un patrón en cuanto a los derivados, es que todos hacen el futuro. Entonces, dado los movimientos de los mercados, dadas las volatilidades, yo puedo hacerme una estrategia en caso de que el mercado suba, baje, se mantenga, ¿sí? Entonces eso me permite tener como una gama de estrategias, no solo que el mercado suba o baje, sino que tome en distintos instantes de tiempo distintas posiciones, y yo a partir de ahí construir estrategias para sacar provecho de eso.
también para qué me sirve, para valorar, para que no haya precios de activos que sean diversos a otros, que pueda conseguir de pronto más baratos en otro lugar, venderlos y yo hacer arbitraje con ellos. Y tal como lo dije, cobertura puede ser un seguro de cartera o una transferencia de riesgos vía derivados, que esto ya lo vimos en un poquito en el ejemplo de la clase anterior. Entonces, ¿qué ingredientes necesitamos para esta sección de la sesión? Necesitamos ingredientes, un activo seguro, acciones, forwards y opciones. Vamos a trabajar inicialmente con estos 4 activos, ¿vale? Entonces, empecemos. Vamos a replicar. Primero, ¿qué vamos a replicar? Vamos a replicar un contrato forward, un contrato a plazo en una posición larga. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos los beneficios, tenemos el payoff y tenemos el precio del subyacente, ¿vale? Entonces, vamos a verlo con calmita. ¿Qué vamos a tener? Activo seguro y una acción. Vale. Recuerden que de qué va a depender el contrato forward. Si yo voy en largo con un forward, quiere decir que lo compro. O sea que me conviene que el precio suba, ¿cierto? Pero pierdo si el precio baja porque es una obligación. ¿Vale? Entonces, para replicar esta línea que tenemos acá en pantalla, la línea amarilla, ¿qué tenemos? La acción. Entonces, vamos a comprar una acción. Vamos a irnos largos en acciones sobre el mismo forward, ¿sí? Esto tiene que ser sobre el mismo activo. Igual parece redundante, pero lo digo por si las dudas. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vender activo libre de riesgo o activo seguro. Pero ¿cómo así vender? Claro, vamos a vender que es como si yo me endeudara con este activo. O sea, tomo prestado cierta cantidad de dinero que va a ser correspondiente al, al precio pactado o al precio del contrato forward y eso lo voy a comprar en acciones. Entonces, cuando yo llegue a este punto, voy subiendo, voy subiendo. Cuando llegue a este punto, yo ya habré pagado la acción y solo se reportarán ganancias a partir de acá, que son los movimientos inherentes a la acción, ¿vale? Esa es como la primera idea que nos podemos hacer en cuanto a la réplica con estos activos. Entonces, retomo. Voy a tomar una posición corta en activo seguro o en bonos correspondientes a eh, lo que me reporte el precio forward, ¿sí? A una tasa libre de riesgo, ¿sí? Correspondiente al activo. Entonces me voy a endeudar a eso, voy a dejar de recibir un pago, porque yo voy a pedir prestado, yo soy el que va a tener que pagar, y esto va a hacer que esta pendiente crezca un poquitín y se alinee con los movimientos que vaya a tener la acción, ¿sí? La acción se puede mover entre 0 y el infinito, entonces acá voy a arrancar de abajo, porque hasta que el precio de la acción no me genere ganancias para cubrir lo que tomé prestado, pues va a estar en esta zona que concuerda con la definición del forward o del contrato a plazo. Entonces esta es nuestra primera receta para replicar. Vamos a irnos a algo un poquitín más complejo, vamos a ponerlo más interesante. Yo les prometí que en esta clase va a haber mates y vamos a cumplir con eso. Vale, entonces vamos esto sí es más interesante. ¿Qué vamos a replicar en este segmento? Vamos a replicar una opción de compra, una call. O sea, vamos a irnos largos en call y para eso ¿qué necesitamos? Un subyacente, un activo libre de riesgo y una put. Entonces acá con mi código de color traté de hacerlo muy llamativo, muy digámoslo, digerible. Entonces, vamos a hacer, el concepto viene siendo el mismo que en el anterior ejemplo. Necesito financiarme. Me voy a financiar a una tasa libre de riesgo. Entonces vamos a decir que nos vamos a ir cortos en el activo seguro, un activo libre de riesgo. ¿En cuánto? En la cantidad K, o sea, en el precio strike. Parecido a esto, ¿no? Hasta ahí estamos todos bien. Listo. ¿Qué va a pasar? Con esa plata, ¿qué me compro? Voy a comprarme la acción, el subyacente y además
voy a comprar una put, ¿para qué? Para eh, cancelar de cierta forma eh, estos, eh, estos pagos que yo pierdo en la venta del activo seguro, los compenso acá, como podemos ver en esta línea amarilla, y además, ¿qué pasa? Todos los movimientos de la acción que estén de cero acá se van a ver eliminados, se van a ver neutralizados por la ganancia que vaya a tener la compra de la put. Por tanto, ¿qué es lo único que me queda libre? Esto, esta línea de acá, que va a ser la posición larga o la ganancia que me genere la acción a partir de K. Y así se me vuelve esto una posición larga en call con estos tres activos. Entonces estos son como los principios de valoración. Vamos a ver un poquitín más de cerca de esto, o sea, cómo lo podemos ver, así como más amigable. Entonces acá le hice una tablita donde podemos ver más amigablemente. Entonces, me voy corto en el bono. Entonces, ¿qué hago? Pierdo o me endeudo en K. Acá tengo que pagarlo sí o sí. Y si el subyacente está barato o caro, igual K lo tengo que pagar. Listo. ¿Qué hago? Compro una acción que me va a generar ST, o sea, lo que cueste. O sea, esto sí no tiene pierde. O sea, la acción me va a generar lo que cueste, sencillamente. Y ahora sí, vamos a ver acá. Y voy a comprarle entonces la put. Recuerden los patrones de pagos de la put. La put la voy a ejercer siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando el activo subyacente se ubique en una parte inferior de K, por decirlo así, cuando sea inferior a K. Y mi ganancia va a reportar es la diferencia entre K y la diferencia del strike y la diferencia entre el activo subyacente. Y no lo voy a ejercer en caso contrario. Entonces acá vamos a hacer una suma. Si tengo eh, la venta del bono, que me genera un costo, por decirlo así, si yo genero la put en este caso, si la ejerzo, entonces se me va. Esto es igual a esto, ¿no? Porque yo me endeudé en K, en el precio strike, me endeudé en esa cantidad. Entonces esto se me va con esto y se me compensa. Y además, ¿qué pasa? Lo que me reporte la acción se va a ver compensado con la diferencia entre ST, por tanto acabo de tener cero. En caso de que al activo el subyacente sea menor a K, entonces me da cero, o sea, no va a obtener ganancia. Pero ahora veamos qué pasa si sube. Si sube, entonces ¿qué me queda? Sencillamente me queda el flujo de la acción menos K, que fue lo que me endeudé. ¿Y esto qué me da? El diferencial entre el subyacente y la posición del subyacente y el precio strike. El resultado es igual, si lo podemos ver, si alguien lo ve conmigo, es igual al flujo o al patrón de pagos de una posición larga o una compra en una call. ¿Sí lo ven? Y lo hice con tres activos. ¿Listo? Entonces, lo dejo acá un instante para que se asienten las ideas. Listo, perfecto. Hasta aquí llega la presentación, pero no se me vayan a ir. Si tienen unos minutos más, vamos a hacer un ejercicio práctico o les voy a enseñar un ejercicio de coberturas en Excel. Vamos a verlo rápido, no nos va a demorar mucho. Si necesitan igual el material o el ejercicio, siéntanse en libertad de escribirme y les enviaré el material, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo una situación. Entonces, aquí pinté esta situación. Nosotros somos asesores de una productora de carbón en Samaca, Boyacá, eh, un departamento de Colombia rico en este mineral. Y entonces nos contactan porque están preocupados por las noticias de que en China, el principal consumidor del carbón de esta referencia, se está desacelerando de forma importante. Entonces, varios analistas, como nosotros, pronostican que los precios de distintas referencias de carbón a nivel mundial caerán de precio en los próximos años. De igual manera, la demanda por carbón destinado a fundición se ha visto resentida por la modesta recuperación de la construcción tras la crisis financiera internacional de 2008.
Entonces, también ha bajado un poco la demanda por lado de lado. Nuestra empresa tiene unos ingresos anuales por 12 millones de pesos en promedio y su principal preocupación es que sus ingresos caigan si se materializan los pronósticos que hemos detallado con anterioridad. Los precios de referencia locales están fuertemente influenciados por los precios internacionales. O sea, tenemos un mercado de referencia, una proxy. Ellos quieren que usted les ayude a estructurar una cobertura con futuros sobre el carbón. Entonces aquí tenemos un caso de cobertura con futuros sobre el commodity del carbón. Entonces vamos a ver esto de una forma muy rápida. Entonces, como acá tenemos, entonces tenemos la información acerca de los últimos años en esta columna. Tenemos el número de toneladas que se producen. Tenemos en en esta columna, perdón, el precio al contado de la tonelada de carbón. Tenemos los ingresos anuales de la empresa y por este lado tenemos el precio de los futuros, del contrato de futuros sobre carbón, ¿vale? Listo. Entonces, acá les expliqué un poquitín más cómo se hace para ejercer esta cobertura. Entonces, como asesor, usted sugiere que la cobertura se aplique directamente sobre la función de ingreso de la compañía. Entonces, acordémonos cuál es la función de ingresos que vimos en economía o en microeconomía. ¿Qué ingreso es igual a precio por cantidad, ¿no? Entonces, precio, que va a ser el precio spot, precio al contado del carbón, por su producción total. Y a esto le vamos a sumar el número de toneladas cubiertas y lo vamos a multiplicar por la diferencia, entonces, entre el precio del futuro de mañana menos el de hoy, ¿vale? Listo. Entonces, acá hice algunas pistas. Entonces, mediante una regresión lineal que le permite estimar el radio óptimo de cobertura, hay el número de toneladas óptimas para cubrir. Este beta o este coeficiente como proporciona las toneladas anuales producidas. También vamos a ver qué pasa si yo cubro un 30% de mi producción, un 50% y un 60%. Y qué porcentaje estabiliza mejor los ingresos a nivel histórico. O sea, a largo plazo, ¿cuál me sirve más? Vamos a hacerlo muy rápido. Igual si quieren el archivo, como les dije, se los comparto con el mayor gusto del mundo. Entonces, en esta vamos a construir rápidamente el cuadro. En esta columna, ¿qué tenemos? Tenemos simplemente la variación entre los precios de los futuros, a la varianza que me proporciona este mercado. Y aquí vamos a utilizar entonces la formulita que les di acá. Pero entonces, ¿cuál va a ser ese número de toneladas cubiertas? Se preguntarán muchos de ustedes. Pues eso lo vamos a hacer entre una regresión lineal, una regresión sencillita, entre el precio spot, el precio al contado, y el precio al futuro. Entre estas dos variables vamos a establecer una regresión lineal y este coeficiente sencillamente nos va a decir en términos de producción qué es lo que debemos cubrir para hacer fructífera nuestra cobertura. Entonces, aplicándola en todos los instantes de tiempo, como podemos ver, tenemos estos resultados y aquí, sencillamente, en vez de haberlo estimado mediante la regresión, sencillamente cambié el coeficiente por el 0.3% de mi producción, el 0.5 y el 0.6, ¿vale? Entonces, ¿cuál de ellos me da una mejor cobertura? Vamos a verlo gráficamente. Entonces, acá fue el ingreso con cobertura óptima. ¿Cuál me representa? Voy a reducir un poco la imagen. Listo. ¿Cuál me da la mejor cobertura a lo largo de los años? ¿Cuál ven ustedes que me presente una mayor seguridad? Entonces, podemos ver acá que empiezan, digamos, con una tendencia muy parecida, pero aquí, en esta zona, ya se empieza a notar que la línea roja, una cobertura del 30, me está proporcionando una cobertura mucho mayor ante las variaciones a los años que las demás. En este tramo, quizás podemos encontrar evidenciamos lo contrario, pero miren, observen que a lo general de toda la gráfica puedo ver que la cobertura es mucho más efectiva en mis ingresos al 0.3 o al 30%. ¿Vale? Si colocamos esto en términos de temporales,
cuál cubre con más consistencia, podemos hacerlo analíticamente o gráficamente, que es la cobertura al 0.30, ¿vale? Como nos queda más tiempo, a todos les quiero agradecer por haber compartido conmigo estas sesiones. Muchas gracias al equipo de software y muchos éxitos en sus carreras y en sus días, ¿vale? Espero que nos encontremos en un próximo curso muy próximamente y de nuevo mil gracias.